Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Dan Paul Gray y John Rosenstern, también Dave Smith. Les damos la bienvenida. Qué bueno tenerles con nosotros. Esto se ha debatido bastante y yo quiero que busquemos a Ezequiel 38, por favor, iniciando en el versículo 1. Si tenemos algo que compartir acá que nos ayude a entender esto mejor. Dijo 38, ¿verdad, hermano? Sí, capítulo 38 de Ezequiel. La pregunta se hizo sobre Gog y Magog. Algunos les enseña que se está hablando allí de Rusia y a mí no me parece que es así. Bien, vamos a leer. Lee, por favor. ¿Lo encontraste? Tengo el 38, pero no sé dónde quiere comenzar. Versículo 1. Eso es lo más Eso es simple. fácil. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Gog es otro nombre para el anticristo. Y di, así ha dicho el Señor Dios: He aquí que estoy yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Durante Tubal. muchos años los maestros de la Biblia han enseñado que estos versículos se refieren a Rusia, pero una investigación más de cerca de estas declaraciones comprueban lo contrario. Por lo tanto, la frase «He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog», no se refiere a Rusia, sino al anticristo. Adelante. Y yo te haré dar media vuelta, y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos como jinetes, todos completamente equipados, gran multitud con paveses y escudos, todos ellos portando espadas. Esta profecía se refiere a la batalla de Armagedón, que será la segunda invasión del anticristo a Israel, en la cual él será totalmente destruido. La primera invasión acontecerá en el medio de la gran tribulación, cuando el anticristo mostrará verdaderamente quién es. Es lo que yo creo sobre este tema y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Apoyo lo que está diciendo de esta manera, hermano Swagger. Vamos al idioma. Las palabras que se utilizan, obviamente vemos nombres como, por ejemplo, de Mesac, Tubal, hijos de Jafet, descendientes de Jafet, en cuanto a su progenitura, ¿verdad? Y nos fijamos en la localidad al norte de Israel y algunos asumen que es Rusia. Pero cuando nos fijamos en la palabra que se utiliza aquí, especialmente la palabra príncipe soberano, eso jamás se utiliza en términos de una nación o de un liderazgo o de un gobierno. Así La es. palabra soberano es traducida del hebreo como Roush y tiene que ver con una persona de un lugar y posición. Y creo que podemos llegar a la conclusión de que lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Ezequiel es que el soberano príncipe, la persona, está hablando del líder, refiriéndose al anticristo, a él se está refiriendo. Ahora sí nos va a decir un poco más adelante en el capítulo de dónde vienen esos individuos que van a trabajar con él y que lo van a acompañar en la batalla del Armagedón. Pero él mismo, hemos aprendido y bueno, vamos a estar enseñando creo que en los capítulos 10 especialmente y también en el 11 vamos a añadir más información de dónde es que viene el anticristo. También es conocido como el asirio y también es llamado el hombre de perdición, etc. Pero este individuo es de quien se está enfatizando aquí, el anticristo, que reunirá a aquellos en el mundo para poder venir contra Israel, finalmente para destruirlos. Correcto. Pero también hubieron todo tipo de libros que se escribieron sobre este tema años atrás, etiquetando esta situación como Rusia. Y realmente estoy tratando ahora de recordar que uno de los nombres que etiquetaron Tobolsky es en Rusia, que era lo que él se estaba refiriendo. Yo nunca lo vi y de repente el comunismo fue desechado, aunque todavía hay mucho comunismo en Rusia actualmente, pero a la vez Rusia no está equipada para dirigir ningún tipo de ataque en Correcto. contra de nadie. Punto. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos
en el versículo 26 en el capítulo 9 de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La frase "y después de las 72 semanas se quitará el Mesías" nos da el momento exacto, el propio año, cuando el Mesías sería crucificado. Las palabras "se quitará" se refiere a su crucifixión, pero no de él mismo. Se refiere a Jesús muriendo por la humanidad y tomando sobre sí la penalidad de la humanidad. En otras palabras, Él no murió por delitos que había cometido, sino por los delitos que la humanidad cometió. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se refiere a los romanos, quienes cumplieron esta profecía en el año 70 DC. Sin embargo, el príncipe como empleado aquí se refiere al anticristo, quien aún no ha venido, pero vendrá de entre medio de los 10 reinos que aún están por formarse dentro del antiguo territorio del Imperio Romano. El próximo versículo lo Y comprueba. por otra semana él confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Él desolador. confirmará el pacto se refiere al anticristo. La frase "y a la mitad de la semana" se refiere a 3 años y medio, en cuando el anticristo mostrará quién realmente es y detendrá los sacrificios en el nuevo templo. En aquel momento, él de hecho invadirá a Israel y allí derrotará por primera vez esta nación desde el 1948. Hasta que venga la consumación significa hasta el fin del 7º año del período de la gran tribulación. La frase "y lo que está determinado se derramará sobre el desolador" se refiere a que todas las profecías se cumplirán sobre el gran sufrimiento que Israel vivirá durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Como hemos dicho una y dos veces, este será realmente el peor tiempo de Israel. John, ¿piensas tú que los judíos, y esto está en el Antiguo Testamento, piensas que ellos leen esto y lo creen de alguna manera? Si lo leen, ¿qué es lo que piensan? Ellos no traducen o interpretan, mejor dicho, las cosas como nosotros vemos este evento, desafortunadamente, porque en estos versículos, especialmente en el que está anterior a este, leemos de la venida del Mesías, de cómo él fue cortado y también leemos sobre la destrucción del templo. Claramente, históricamente, por lo menos debieran reconocer uno de esos eventos que ya sucedió. El evento, por supuesto, es la destrucción del templo. Y debieron haber reconocido que Jesucristo era el Mesías. Así que podemos ver eso establecido en la historia. Y ahora estamos viendo, por supuesto, Jesús habló acerca de que otro iba a venir en su nombre y a él lo iban a aceptar. Pero yo que vine en el nombre del Padre, lo rechazaron, refiriéndose al Padre y a Jesucristo. Digo esto porque muchas veces el pueblo judío siente lo que es llamado el Alam Jabá, del aquí y ahora. Realmente Israel, siendo establecido como la nación líder, el Mesías que están buscando, que ellos creen que va a llegar. Por eso es que yo creo que ellos van a reconocer al anticristo como su Mesías, porque él va a traerle paz al mundo. La idea de que el anticristo va a confirmar un pacto con muchos, esa palabra confirmar, gabar en el hebreo, no significa que va a ser un nuevo pacto. Él va a ejercer algo que ya existe, y lo va a fortalecer. Por esto es que yo he estado tan en contra. Sé que mucha gente tal vez no le guste esto, pero el presidente Donald Trump, cuando él estuvo en su presidencia, él trató de ejercer un tipo de plan de paz en el que hacía que Israel fuese parte de ese plan de paz en cuanto al margen de negociaciones para tratar con situaciones de tierra, tratando con situaciones de negociaciones, porque cualquier cosa que se pueda establecer el día de hoy puede usarse en el futuro y ser fortalecido por él para mantener a Israel atado a eso, queriendo decir que su seguridad puede ser comprometida. Así que el anticristo va a confirmar un pacto con muchos. Y usted presentó esto y solamente nos quedan 2 minutos antes de que nos vayamos a la pausa o terminemos este segmento. La idea de que en el Islam, que es muy prominente en el Oriente Medio, muy prominente en el norte de África, muy prominente en Irak e Irán, el Islam, sí.
Los musulmanes tienen el concepto de Hudaybiyah, Hudna también es llamado, y eso es que uno puede hacer un tratado con otros con la intención de violar ese tratado más adelante, una vez que uno ya tiene la fortaleza para vencer al enemigo. Mahoma lo hizo cuando Disculpa, pero el Islam enseña precisamente eso, ¿no? Es exactamente la estrategia que Mahoma utilizó para poder volver a entrar a la ciudad de Meca muchos años atrás. Él se detuvo en una ciudad llamada Hudaybiyah y ahí él le habló a aquellos en las tribus que estaban en el pueblo de Meca diciendo: yo quisiera regresar y adorar a los pies del Kaaba, la piedra que estaba allí, y lo dejaron entrar otra vez y después él tomó sus fuerzas y por sorpresa se apoderó de ellos. Entonces, esa es una estrategia utilizada y ha sido utilizada históricamente por los eruditos musulmanes, o por los líderes musulmanes, mejor dicho, para ganar la ventaja en las negociaciones. Y cuando tienen las fuerzas, entonces rompen Ellos el violan pacto. ese pacto. Así que hay muchos musulmanes en el Oriente Medio que van a ser persuadidos que Israel dice: el Mesías aquí está. ¿Cómo van a ser persuadidos para decir, bueno, sigamos adelante y traigamos la paz? Eso simplemente es, bueno, un poco de información que quiero presentar para que la gente piense que es el medio por el cual las Bien, cosas pero van a suceder. estás diciendo entonces que el mundo musulmán va a aceptar al anticristo como el Mesías, aún como Israel lo hará. Bueno, mire, vamos a entrar a la escatología musulmana e islámica en 24 segundos y es difícil, pero si quiere que continúe voy a compartir lo que ellos piensan para mostrarles el contraste de cómo tal vez ellos son engañados así tan fácilmente como los judíos son engañados Muy en ese bien. entonces. ¿Piensas que nosotros vamos a poder entenderlo? Voy a tratar de hacerlo, sí señor. Mi Bien. intérprete Josh no está aquí. Ya volvemos, no se vayan. Bien, estamos de vuelta. Dijiste esto y aquello. Correcto, lo que quería decir era que en este tiempo en particular en el que vivimos hay un mundo islámico que también está peleando contra sí mismo. Hay una división que comenzó al principio del Islam entre los chiitas y los sunitas. Hay dos ramas allí. Son dos ramas muy significativas. Hay más, pero son dos significativas. Y realmente es por la posición de liderazgo en el Islam. Para los musulmanes chiitas están esperando lo que es llamado el imán escondido, que regrese. De acuerdo a la escatología islámica, los musulmanes están esperando el regreso de Isa. Isa es otro nombre para Jesús en el Corán. Pero Jesús en el Corán va a regresar con un objetivo de destruir a los judíos. Esa es su meta Espera a un largo momento. plazo. Ellos dicen que Jesús va a volver para destruir a los judíos. Eso es correcto. Su meta y su misión cuando regrese es borrar a los judíos de la tierra. ¿De dónde sacan eso? Lo obtienen por sus enseñanzas llamadas hadís, que son las tradiciones de Mahoma. Así que con ese entendimiento, ellos también están esperando el regreso de Isa, o como lo conocemos nosotros, Jesús. Los musulmanes chiitas también están esperando lo que llaman ellos el imán escondido, el 12º imán, que regrese también. Interesantemente, ellos deben regresar a la ciudad de Damasco, en Siria, y de ahí ellos van a comenzar su base de operaciones. Eso es escatología islámica, no es bíblico, solamente estoy compartiendo lo que yo sé de Bueno, ellos. hice la pregunta en la previa programación. Si el Islam va a aceptar al anticristo como Israel, lo va a hacer como su Mesías también. Yo creo que lo que los musulmanes van a creer es esto, que este individuo que nosotros le llamamos el anticristo, pero ellos lo van a recibir con el entendimiento de que aún él está queriendo engañar a Israel. Y ellos van a estar dispuestos a jugar el juego con esta confirmación de los pactos para traer paz a la región, o lo que va a parecer como paz, con la intención de que planean violarla a la mitad de la semana o en algún punto en el futuro cuando tengan la fuerza. Así es como yo creo que vamos a ver una gran cantidad de la comunidad musulmana aceptar a este individuo. Para Israel va a ser el Mesías y ellos lo van a ver como el regreso de aquel que les va a ayudar a ¿Podrá vencer a eso Israel. también Pero- ser la razón por la cual van a permitir la reconstrucción del templo? Es una muy buena posibilidad. Sí. Bueno. el Pero doctor... esa falsa paz que vendrá como resultado será aceptado por el mundo musulmán. Yo creo, sí. Porque Eso nos solamente dijo va a ser por Warren. un periodo de tiempo corto en su mente. Sí, el doctor Bernard Rossier solía decir que, para simplificar, que ambas entidades están buscando un Mesías. Están esperando que llegue una persona
que tenga los atributos que pueda hacer que su nación sea grande. Y ambas van a ver este potencial. Ambas entidades, los judíos y los musulmanes, verán en este individuo tal vez una meta diferente, pero lo Sí. mismo. Y una vez más, él va a estar engañándolos a todos. Ambos. Sí. Así que, bueno, Pero cuando el anticristo se torne en contra de Israel, y lo hará a mediado de la gran tribulación, el mundo musulmán en aquel momento se tornará en contra de ellos contra y estará Israel. peleando con el anticristo en contra de Israel en aquel momento. Si nos fijamos en el libro de Ezequiel, como lo hicimos hace un momento, varias de las naciones que van a estar trabajando con el anticristo en la batalla del Armagedón, Persia, que es Irán el día de hoy, será parte de esa guerra. Sí, así es. Pero, así que sí, estoy de acuerdo con usted, sí. Pero el otro lado de esto es que el anticristo va a destruir a toda la religión. Él Eso es verdad, él va a así presentarse es. a sí mismo Exactamente. como Dios. Así que ni los judíos ni los musulmanes van a estar arriba necesariamente cuando llegue este cambio, porque Él se declarará a sí mismo como Dios y literalmente le destruirá al mundo toda la religión, si me lo permite decir de esa manera. Él tomará las religiones más grandes del mundo y destruirá sus capacidades y sus influencias. Él tendrá a los profetas, mira, a los la falsos pregunta que profetas yo trabajando tengo a su favor. Al hablar de todo esto, es qué está pasando con China, qué está pasando con Rusia, Europa y los Estados Unidos. Por supuesto, Sudamérica también. ¿Todos estos países permiten esto? ¿Creemos que todos han caído debajo de y cooperan con el anticristo? No, no todos. Entonces, ¿cómo vemos que ellos van a estar? Yo no puedo comprenderlo. Bueno, creo que probablemente los eventos del último año y medio nos dan un poco de idea. Vimos cuán rápido este mundo universal, de acuerdo a cómo funcionaba antes, entró a un enfoque en común y a una necesidad en común. Eso jamás había sucedido antes. Cada nación, cada lo del persona COVID. siempre era independiente. Todos buscábamos nuestras propias metas y también nuestros pensamientos. Si es que las circunstancias son correctas, un individuo que pudiera suplir las necesidades de los países del mundo a través de un programa de paz, y la paz tal vez pueda ser la ausencia de la oposición, no necesariamente oposición de otro país, pero una enfermedad, tal vez un colapso financiero, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones que pudieran surgir, y yo creo que este último año vimos por primera vez el mundo cómo estaba dependiendo de personas fuera de sí mismas de diferentes países del mundo que comenzaron a buscar ayuda. Y por supuesto no va a llegar, pero si este hombre, cuando él llegue, si él entra a la situación que, bueno, que sea más fuerte de lo que acabamos de enfrentar en este último año y lo resuelve para todas las naciones del mundo, bueno, va a ser algo sencillo. Su poder y su influencia será algo que pueda aplicarse inmediatamente a todas las naciones de la tierra, porque el individualismo del mundo se pierde en una crisis. Dice en Apocalipsis 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Va todo a el haber mundo. maravilla en este individuo y su habilidad. Mantengamos en mente de que él va a tener esa influencia satánica que Adolfo Hitler tuvo en Alemania, y yo creo que esa va a ser su unción que engañará a todo el mundo. Sí, y sin la iglesia aquí, sin poderes de restricción, sin discernimiento, que puedan detener sin esa habilidad habilidad de luchar contra las fuerzas espirituales, tienen ese reino libre en la Así mente y es, el va a ser corazón del poderoso. hombre. Bueno, entonces creemos que va a haber un gobierno mundial, una moneda mundial. Bueno, en lo que tiene que ver con En- la en influencia esas que fechas. tenga el anticristo en todo el mundo, que realmente no será en todo el mundo, pero sí él estará buscando eso, y él cambiará la moneda, cambiará todo, lo que pueda, donde esté alineado con él. Me parece como que tenemos que pensar de esa manera para que todo esto pueda funcionar. Por cierto, yo escuché en las noticias apenas esta semana que una de las personas principales con Irán está diciendo la historia de que nuestro buen amigo, el señor John Terry,
estará Kerry. publicando información secreta a los iraníes o A a los algún iraníes, grupo sí. acerca de los israelíes. ¿Escucharon ustedes Sí, eso? sí. Eso es Ahora, demasiado John Kerry serio. Está negando eso, tenemos que decirlo en su defensa. Él Sí. está negando que dijo eso, pero sí hay gran preocupación. Israel en este momento está en contra de tiempos muy difíciles. Por supuesto, Irán está imponiendo sobre ellos, sobre Israel, gran daño por los envíos. Ellos, por supuesto, tienen la habilidad de detener el petróleo con el estrecho de Hormuz, que puede causar un gran impacto. Así que las cosas están poniéndose muy feas por esa situación y podemos ver la parte de Irán en todo esto claramente. Con esa historia en mente, me parece como que los Estados Unidos están en contra de Israel. ¿Han notado ustedes, y sé que así ha sido, lo que está sucediendo con Israel ahora sobre su líder es muy similar a lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos? Muy Así es. similar. Es como que los poderes de las tinieblas están dirigiendo a uno, dirige a ambas partes, porque obviamente Israel tiene una parte tan importante en los eventos del mundo, ¿no? Aunque están lejos de Dios hoy día, lo están. Sabe, hermano Swagger, al final del libro, o más bien en el capítulo 49 de Jeremías, hay diferentes versículos, por el tiempo no los voy a leer todos, pero comenzando con el versículo 37 hasta el 39, habla de la destrucción de Elam, que es otro nombre para lo que llamaríamos Irán el día de hoy. Pero yo siempre he aceptado, por lo menos desde que he estudiado la profecía bíblica, la idea de Peshur y Peshet, que es una interpretación hebrea. Hablando del Peshet, es un evento que sucede en cierto momento en particular que puede repetirse. De hecho, más de una vez, y a esto le llamamos viendo a través de las cimas de la profecía bíblica, pero finalmente teniendo un cumplimiento más grande en el Peshur. La idea, por ejemplo, cuando Isaías dijo que una virgen concebirá y dará a luz, bueno, él estaba hablando de una virgen que concebiría entonces, de acuerdo a los eruditos hebreos, pero también nosotros reconocemos como que era el futuro de María y su Sí, embarazo sí. por el Espíritu Santo a través del Así es. Espíritu Santo. Pero aquí algunos creen, y no sé si estoy en desacuerdo con esto, habla acerca de la destrucción de esta nación en particular, y la razón por qué lo menciono es porque históricamente eso jamás ha sucedido antes. Estoy hablando de Irán. Habla de una destrucción muy significativa de esta tierra, y también dice que el Señor en los últimos días, de hecho, va a traer la cautividad de Elam y va a establecer su reino ahí. Así que, ¿será que debemos esperar, de acuerdo a cómo interpreto yo, la posibilidad de que Irán pueda ser destruida? Y podemos ver el potencial de que Israel y los Estados Unidos pudieran atacar a Irán en los últimos años. Irán, por su beligerancia y los esfuerzos de traer esa bomba nuclear con amenazas, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Y esto es de parte de sus líderes y las fuerzas militares. No es algo que no se puede imaginar uno. Ver una guerra sucediendo aún hasta en nuestro próximo tiempo. Bueno, la Biblia dice que Persa, Sí. que es Irán, caerá Correcto. con el anticristo. Así que eso quiere decir que no van a ser destruidos en ese momento, ¿no? Pueden ser destruidos en la conclusión. Bueno, lo serán en la Sí, en la conclusión de batalla la de batalla Armagedón, de Armagedón. mostrando su participación en este proceso. Sí, es lo Así que es. quiero decir. Así es. Yo creo que el presidente Trump estuvo en lo correcto al absorber este tratado de disolver ese tratado de paz con Irán. El Yo acuerdo creo que el nuclear, sí. presidente, el actual presidente, él es muy, bueno, comete un error en tomar esta posición, en desechar esta posición, ¿no? Tenemos que terminar y le voy a pedir a ustedes que por favor le cuenten a otros sobre un estudio en la palabra. Creo que disfrutarán esta programación y es algo que necesitamos escuchar mientras estudiamos estos temas. Así que nos vemos en la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.